Estamos transmitiendo en Zoom, entonces a los que deseen participar de pronto, si es que hay oportunidad, pues ahora sí que levanten la manita, nos solicitan y ya aquí les enviaremos, supongo, la liga, ¿verdad? Para que se conecten en Zoom y podamos darles una intervención. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque nos lo han pedido mucho. Ha sido una de las cosas que entre los comentarios y todo esto que tuvimos durante la semana, pues fue lo que nos pidieron y vamos a tratar de hacerlo. Ojalá podamos hacerlo y hacerlo bien, de manera, sobre todo, productiva. Queremos empezar con el programa con una triste, muy triste noticia, porque un amigo, exalumno, una gente que habíamos seguido sobre todo mucho en redes, el Varón Ficción, y lo llamo así porque si ustedes quieren ver los comentarios de la semana, estuvo muy presente en nuestra transmisión de la semana pasada y ese mismo día falleció. Fue una noticia que nos dio muchísima tristeza porque pues apenas habíamos estado conversando con él. Hizo comentarios muy interesantes, muy apropiados y entre otros es que no se podía dejar a los niños sin que hubiera una supervisión y un seguimiento en el uso de la inteligencia artificial y bueno, pues queríamos también conversar acerca de esto y pues hacer un homenaje póstumo, hablar de que era un agente que estaba muy comprometido con su trabajo como profesor. Y aquí tú tienes unas palabras al respecto de esta labor que cumplía él como profesor. Creo que en él se puede ver claramente por qué una educación emocional, un profesor cercano es inolvidable. Es abrumadora la cantidad de mensajes que hay para despedirlo, para recordarlo. Yo tuve muy poca contacto con él, pero siempre fue un personaje que me causaba mucha admiración. Coincidimos también en la Escuela de Escritores del Estado de México, en la SOGEM. No, en la SOGEM no, creo que fue solo en la Escuela de Escritores. A los dos nos llamaba mucho la atención esta idea del Kamishiban, que es este teatrito japonés para contar historias. Es decir, es un personaje fascinante, un hombre muy cercano a sus alumnos y realmente, como dijimos, ahorita como comenzó Héctor, fue muy impresionante para nosotros porque veníamos hablando de él cuando nos enteramos de la noticia, usándolo como ejemplo de mucho de lo que hay que hacer actualmente con la idea de contar historias, de crear un personaje, de ser un hombre o una mujer, un profesor en general cercano a los alumnos. Así es, entonces, bueno, pues ante todo nuestro reconocimiento, nuestro más sentido pésame para todos los compañeros del Varón Ficción y para sus alumnos, para su familia, por supuesto. En segundo lugar, quisiéramos hacer comentarios respecto de comentarios muy apropiados e interesantes que nos hicieron sobre un concepto que utilizó por aquí Regina de este triángulo virtuoso, el aprendizaje entre el alumno, el maestro y la inteligencia artificial. Y nos decían que pues dónde estaban los papás, ¿no? Que faltaban por ahí los papás y correcto, los papás tienen que participar de manera importante. Pero también nos tendríamos entonces que extender a lo que es la escuela en sí, todo lo que compone las autoridades o la gente que administra una escuela. Por eso hay escuelas que se distinguen de otras. Y tendríamos que hablar también de la participación pues de la autoridad y cómo diseña los propios planes de estudio. Pero bueno, es muy oportuno, los papás tienen que participar siempre. Pero dentro del salón de clases, que es a lo que nos referíamos, pues están en esta relación íntima el maestro, el alumno y la inteligencia artificial, como le estábamos viendo o como le estabas comentando.
¿cierto? Sí, bueno, queremos focalizar en esto que se me ocurrió llamar la triada virtuosa, que sería el profesor, el alumno y la inteligencia generativa como una nueva célula o modelo de lo que será la educación en el futuro. Eso no exime en absoluto la presencia, la importante influencia de todo en lo que este hombre que se llama Brofenbrenner, que tengo que leerlo, que es un teórico de la pedagogía y de la educación, llamaba los sistemas, habla de un macrosistema, un mesosistema, en fin, todo permea para educar al alumno, todo absolutamente. Y eso es que lo que, por ejemplo, la gran serie Adolescentes nos deja ver, cómo no hay un culpable, cómo no hay un solo responsable, es todo un ambiente que no ha comprendido que la educación cambió y cambió desde sus simientes. No cambió por el uso de inteligencia artificial o por el uso solo de la Internet ni el uso de aplicaciones. Cambió porque el mundo ha cambiado, porque tenemos otras coordenadas de mundo. Y la principal, diría yo, el principal problema es la desconexión entre los que queremos seguir viviendo un viejo mundo que tenía otras coordenadas y este nuevo mundo que se cifra distinto, que obedece pues a otros valores. Ustedes me dirán, los valores humanos son universales, ciertos valores sí, pero hay valores que tienen que ver con el contexto y que independientemente de que digamos me gusta, no me gusta, el pasado era mejor, el pasado era peor, la realidad nos supera. Lo que tenemos es que entenderla para crear lazos de comunicación. Bueno, en ese sentido, entonces no estamos negando lo que implica esta triada, digamos, íntima dentro del salón de clases. Y dentro del salón de clases es un decir, porque entre otras cosas, y lo platicaríamos más adelante, el salón de clases no es precisamente el mejor lugar, sobre todo en cierta etapa de la adolescencia, para aprender, ¿no? Al contrario, habría que empezar a diseñar más actividades extramuros, tal vez por la misma condición del carácter y de los cambios que está experimentando un adolescente. Lo vimos en la serie, ¿no? En la serie, en la miniserie de adolescente, el segundo capítulo, donde nos muestra un salón de clase o los salones de clase dentro de una escuela secundaria, pues nos da una imagen que no es nada positiva, al contrario, es una imagen que hasta nos evoca, eh, no sé, campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Un otro mundo donde la educación se veía distinta, donde se veía como la recopilación de información, de datos, de memorística, de disciplinar al alumno para que todos aprendieran al mismo ritmo, todos en un lugar. Te decía en la mañana que me gustaba un educador, que ahorita no recuerdo su nombre, que decía, la educación del siglo XX fue marcada porque solo se invitaba a la cabeza. Es decir, no ibas con el cuerpo, tenías que estar callado, sentado, no moverte. El salón cambió porque además el mundo cambió. El mundo tiene una extensión que es el Internet. Todo lo que pasa en redes, ustedes lo saben, todo lo que pasa en este ciberespacio pasa también en la realidad, impacta en ella. Entonces, cuando un salón de clases no está abierto a saber que ya ese salón ya es inoperante, que hay que tener una cuarta pared, una quinta pared, digamos, que es la pared con el Internet, que tiene que convertirse en un salón maker, en un salón donde los niños no están callados ni sentados, sino que están produciendo, están creando proyectos y sobre todo algo que para mí es neurálgico, Héctor, que es colaborando. Vivimos en la sociedad de la inteligencia. El niño no es un ente solitario ni debe ser una mente que trabaja por sí sola. Tiene que aprender a colaborar con los otros. ¿Para qué? Para unir capacidades y unir talentos. Bueno, entonces en relación a esta triada que nos referíamos de alumno, maestro y inteligencia artificial, tendríamos que pensar cómo diseñar el aprendizaje. Y aquí voy a algo que a veces nos olvidamos y es fundamental. Sin alumno no hay educación. Punto. Así, pues, no le hagamos mucho al filósofo. Sin alumno no hay educación. El
eje central de esto que llamamos educación es el alumno. Y aquí tenemos el primer o los grandes problemas de pronto, porque se diseñan programas educativos y se diseñan cursos y se aplican cursos pensando o en el maestro, ¿no? El maestro en en sus problemas, en sus necesidades, en sus intenciones, en sus creatividades y en su necesidad de hacer que el alumno aprenda, pero es pensar en sí mismo. Está también los que diseñan los modelos o los programas de estudio que también están pensando en sí mismos administrativamente, políticamente, etcétera, ¿no? Y el alumno pasa en segundo lugar. Entonces, pienso que tendríamos que centrarnos y verdaderamente focalizarnos en que el que es importante, el que es central para el aprendizaje, para eso que queremos y que se llama aprendizaje de lo que sea. Hoy estamos muy focalizados en el aprendizaje por competencias, entonces queremos que este alumno sea competente y sea capaz de desarrollar habilidades, desarrollar eh, proyectos, etcétera, de manera competente, ¿no? Con las competencias necesarias. Pero queremos que éstas las desarrolle a partir de lo que es nuestra visión de el mundo y no la visión de aquel que va a recibir o que debe tener estos conocimientos y estas habilidades. Y por eso se da esta enorme distancia entre lo que es esta realidad del que aprende con la realidad del que quiere que aprenda el otro. Entonces, pienso que es muy sencillo. Primero, focalizarnos en esto, ¿no? Claro, y en eso, como tú siempre, como un comunicólogo lo has dicho, yo creo que una competencia básica es comunicativa. Y la comunicación no atraviesa las épocas, es decir, el hombre es un animal comunicativo. Entonces, el problema que nos muestra, por ejemplo, una serie como Adolescente, que la tengo que tocar mucho porque pone el dedo en la llaga, y es el hecho de que si el alumno no se comunica ni con sus padres, ni con sus compañeros, ni con sus maestros, entonces va a llenar los vacíos comunicativos de alguna manera. Y entonces los va a llenar con un contenido que probablemente no le sea apropiado. Esto no nos lleva al tema de la censura propiamente, sino nos lleva al tema de que si yo soy de una generación que no quiere saber nada de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de los videojuegos, no quiero saber nada de eso, entonces, ¿cómo voy a hablar su idioma? Necesito saberlo. No es que me siente yo a jugar, no es que me ponga yo a ser el más ducho en la inteligencia artificial, pero tengo que saber algo, tengo que comunicarme, tengo que dejarlo que incluso algo que para mí es muy importante, tengo que dejarlo que me enseñe. Y Para que es aprendas, si eso es necesario, pues adelante, ¿no? así Pero es. hazlo bajo diseño, bajo un plano, no porque se dé bajo una cuestión circunstancial de azar, ¿no? El chiste es hacerlo con el diseño apropiado, el diseño didáctico apropiado, y ahí es donde fallamos mucho, ¿no? Claro, Sobre todo en la educación masiva, digamos, en la educación pública. claro. Hay una gran diferencia, yo creo que al alumno. Ya hablaremos después de eso, pero por ejemplo, hoy comparte un maestro una estrategia para llevar el Internet a las comunidades rurales y para llevar la inteligencia artificial de maneras portátiles. En lo que no podemos permitirnos, Héctor, es no entender el mundo en que estamos viviendo. Entonces, la invitación es a no temer y aprender. Y una vez que aprendamos, entonces podemos hablar de censuras, podemos hablar de límites, de muchas otras cosas. Pero entonces, abriéndonos a eso, tendríamos que hablar. Y yo no quiero ahorita empezar a proyectar diapositivas y cosas, se las vamos a dejar por si las quieren ver después, porque si no, sería una clase y lo que menos queremos es clase, lo que más queremos es platicar con ustedes y hacerlos sensibles de que cada grado y cada profesor requieren una forma
de usar la inteligencia artificial. Por ejemplo, empecemos con la educación inicial de los 3 a los 6 años. ¿Qué es lo que más tenemos que enseñar en ese momento, Héctor, desde tu perspectiva? Y luego hablamos de Bueno, pero tú dices de los 3 a los 6 en relación al uso de inteligencia. Sí. Bueno, yo quisiera volver todavía un poco a Okay. esta idea de centrarnos en el alumno y no en el profesor o no en la institución. De pronto nos ha ocurrido que la institución demanda tener indicadores, ¿no? Y entonces uno trabaja el diseño didáctico para cumplir con indicadores. O el sindicato nos pide, pues, solidarizarnos con ciertos movimientos que exigen que yo deje el aula. Y entonces pongo por delante el irme en movimiento y dejar el aula o dejar al alumno. Volvemos a alejarnos de la idea de que lo importante es el alumno. De pronto el maestro tiene una seguridad tan fuerte en sí mismo y en su estilo de dar clase que le ha resultado durante años, que dice, no, no, yo aquí de esta manera aprenden y yo les doy las derivadas y este, los, los, las fórmulas matemáticas que se las aprenden de memoria y así lo he hecho siempre. Pues bueno, sí, ahí está pensando otra vez en el maestro. Y así, bueno, podemos dar muchos ejemplos y vuelvo. El maestro sin el alumno no existe, no hay educación. No existe. El estudiante es lo central, es como en el mercado. Y pero lo padecemos mucho. En el cliente, pues no hay mercado. ¿No? Correcto, sí. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, claro, ¿cómo me puede ayudar la inteligencia artificial? Desde siempre, como profesor, tú estás hablando de que hay que, pues, personalizar, conocer el alumno, comunicarse con él. Bueno, pues basta que un profesor lleve un archivo del avance de sus alumnos con una inteligencia artificial que le permite, exacto, que le permite con una aplicación como ChatGPT, Gemini, Claude, cualquiera de estas, establecer un chat en donde puede tener una conversación donde mete los perfiles de sus alumnos, crear, dependiendo del nivel, porque pues un niño pequeño no puede, por ejemplo, contestar una encuesta. Se podría crear una encuesta en Google a partir de la primaria para conocer sus hábitos, sus estilos, es decir, su forma de ver el mundo, conocerlos a profundidad. Y entonces ir dando un seguimiento. ¿Por qué? Porque los datos se optimizan con el uso de la inteligencia artificial. Claro. Entonces, ¿cuántas veces no soñamos los maestros de mi generación con poder llevar un archivo bien nutrido al que le puedes ir diciendo las calificaciones, las interacciones, las actitudes del alumno, y te puede recordar cada vez que vas a tocar el caso quién es ese alumno, qué ha hecho, cuáles son sus competencias? En el caso de los más pequeños, insisto que ellos no pueden usar la inteligencia artificial directamente. Si no es con acompañamiento. No, pero tan chiquitos no podrían ni siquiera usarlo. Ajá. Pero el profesor, que puede hacer eso, ir preguntando cómo va desarrollándose su capacidad motora fina, crear con la IA, crear, permíteme nada más para decirte, crear actividades lúdicas, ayudarle, crear cuentos personalizados para cada niño. Insisto, el profesor en la era como la nuestra es un artista, es un diseñador de experiencias. Y eso se puede hacer desde el kinder en adelante. No, los niños pequeños no pueden usarla todavía, ni deben usarla todavía. Vamos un poquito más adelante, ya focalizándonos en esta conversación, a hablar de qué herramientas de inteligencia artificial pueden ser apropiadas para la primaria, para la secundaria, para el profesional, así en términos generales. Nada más queremos agotar ahorita este tema de que volvamos a recordar y volvamos a poner los ojos principalmente en el alumno, en el que está recibiendo la educación y lo que debe aprender y lo que no debe aprender, o bueno, lo que debe aprender a cierta edad. Y lo que no dices ahora algo muy, muy acertado. Hay una edad en que, pues no, ¿verdad? No lo vamos a dejar. Y también lo vamos a seguir acompañando hasta cierto momento, o eso es lo que sugerimos. Porque a mí se me ocurre, o me viene ahorita así como ejemplo, esta etapa de los niños
en que a veces hasta nos atolondra, ¿verdad? Papá, ¿y por qué esto? O mamá, ¿por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces nosotros el por qué no tenemos una respuesta clara. Y no sé qué tanto valdría ahí la pena apoyarnos en la propia inteligencia o en una forma de empezar a usarla con el niño o con la niña, pero por esto de hablar genéricamente. Eh, y bueno, papá, ¿por qué esto? Bueno, lo que le pueda yo contestar, tal vez se lo contesto, pero si no, eh, que vea cómo yo hago uso de esta herramienta para contestarle esas Sí. preguntas. Es una ocurrencia, ¿no? Claro, yo creo que tienes razón porque lo que hay que ver también es hasta dónde quiere saber un niño. Esto siempre ha dado pie a chistes y a historias, porque de repente el niño puede hacer una pregunta, ¿no? Como el niño que preguntaba, oye, mamá y papá, ¿cómo se hacen los niños? ¿No? Y entonces le contabas toda la historia sexual y de La pronto semillita famosa. o le contabas toda la historia y el niño se saca de onda porque no quería saber tanto, solamente quería saber pues de qué estaban hechos o en fin, uno tiene que utilizar con ellos la idea de encontrar, como en el método socrático, hasta dónde están preguntando, qué tanto es su interés y ese es un proceso. Estamos en una era donde lo que enseñamos no son tanto información como procesos, enseñarlo a preguntar. Mijito, tú no puedes ahorita acceder directamente a la inteligencia artificial porque todavía no le sabes preguntar. Tenemos que aprender juntos a cómo Correcto, preguntar. sí. Entonces, Bueno, aquí nada más quiero hacer un pequeño corte. Volvemos a abrir esta ventana por si quieren participar aquí, si quieren hacer un comentario, si lo quieren hacer aquí en la pantalla. Tenemos posibilidad de enviarles una línea de Zoom para que les demos entrada y puedan hacer comentarios acerca de estos temas. Eh, y bueno, lo estamos probando, espero que nos salga bien. Pero está abierta, estamos transmitiendo en vivo desde Ixtapas y Guatanejo, destino turístico turístico. nacional al que los invitamos a venir. Por supuesto que Semana Santa estamos ya con una gran ocupación, así es que, pero todavía hay lugarcitos si quieren apartar sus lugares para una vacación aquí. Los invitamos y seguimos entonces conversando. Decías sobre estas preguntas, sobre estas etapas en que la inteligencia artificial puede ser utilizada y las distintas herramientas que hay, ¿no? Porque no son iguales en cada una de ellas. Sí, Claro, es decir, como saben, hay miles de personas como nosotros en la red, en las diferentes pues, canales, hablando sobre estos temas, porque es un tema de urgencia. Pero me parece que es importante recordar cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ser un puente de comunicación entre personas que están o que han vivido desconectadas y quieren empezar a conectarse y quieren empezar a entender digamos, este nuevo mundo. Un poco, no es que no, nos encanta que aparezcan nuestros alumnos porque además nos permiten aprender juntos. Pero muchas veces a quien queremos, digamos, ayudarle a incorporarse a este mundo son a las personas de nuestra edad. ¿Por qué me parece importantísimo que se conecten de pronto y les pedimos y les agradecemos que nuestros alumnos estén aquí? Porque nos ayudan al debate, porque nos ayudan a ver cosas que nosotros no vemos. El otro día estuvimos en una cena, por hacer una pequeña digresión, y teníamos sentadas a la mesa a dos personas muy inteligentes de diferentes edades y generaciones, de sí. diferentes generaciones. Y se armó una polémica interesante en donde una chica millennial daba sus razones de por qué este nuevo mundo no era el mundo terrible que veía esta otra persona, que por otro lado daba argumentos sólidos desde su perspectiva. Pero era en relación, para focalizarlo en lo que se conversaba, era en relación a que la persona mayor decía que sus hijas no permanecían en los empleos y muy rápidamente se iban y cambiaban y que eso no le gustaba. Y esto en relación a esta teoría de Bauman de la sociedad líquida y la sociedad sólida.
Y entonces la chica de la generación más joven que nos acompañaba dio unas razones contundentes de por qué no había esta relación sólida de permanecer, de estar en una organización como la había antes. Y entre otras cosas, tal vez la más importante nos decía, porque hoy ninguna de esas instituciones nos ofrece un plan a futuro. Es decir, son tan líquidas como ellos, ¿no? Exacto. Entonces, pero aterrizando un poco en los consejos que podemos dar a las personas docentes que son que vienen como nosotros del siglo pasado, y quiero también hacer un acotamiento por esto. Yo creo que sería una pérdida horrible que las instituciones empezaran a quitar a profesores de mayores edades y solo poner a jóvenes. ¿Por qué? Porque los que tenemos muchos años en esto, tenemos muchas horas de vuelo y tenemos un conocimiento de la pedagogía y de las metodologías que es valioso recuperar. Pero si además nos capacitamos en inteligencia artificial, somos un poco ese mensajero de el pasado para el futuro, ¿no? ¿Qué vamos a dejarles? ¿Qué les vamos a decir que a lo mejor ellos no están viendo? Por eso creo que somos actores importantes. Y centrándonos, herramientas para educación no son para el niño en el kinder, digamos, no son para el niño, son para el profesor. De 3 a 6 años, ChatGPT o Gemini o alguna de estas genéricas, de paga preferentemente. ¿Por qué? Porque entonces se guarda mayormente la privacidad. ¿Cuánto se paga más o menos? Como 300 pesos al mes, 200, y se pueden juntar varios profesores o la misma institución para que varias personas Pero hay utilicen. versión gratuita. Hay versión gratuita y son muy eficientes. El tema con las versiones gratuitas es la privacidad. Hay periodos de prueba, pero obviamente si no pagas, tu privacidad se ve un poco, se ve comprometida. En riesgo. Si tú no te importa, como a mí, me vale gorro, porque digo, pues yo quién soy, a mí qué me van a querer hacer, puedes hacerlo. Yo sí pago OpenAI, a ChatGPT, y bueno, en otro programa podemos hablar sobre las virtudes de cada una de ellas y por qué yo he preferido esa, es mi punto de vista. Hay otras, la prueba, la Gemini ahora está muy potente, tiene incluso una motor que se llama Deep Search, y como está conectada en tiempo real a Google, puede hacer unas investigaciones verdaderamente impresionantes, muy documentadas. Ahora, el asunto con Gemini es que tiene menos candados de privacidad que OpenAI, pero bueno, ese no es el motivo de nuestro programa. ¿El costo varía? El costo varía, son más o menos similares. En fin, está iCloud, está Perplexity, pero no me quiero meter en esos motores todavía, los hablaremos después, digo, esas inteligencias generativas, ya platicaremos de eso después. Pero hablando en concreto de esta misión que teníamos hoy de hablar de los niveles, para niños de 3 a 6 años, recomendamos que el profesor use una aplicación potente como estas, un chat potente como GPT o Copilot o todos los que son genéricos. Después Canvas Kit, que es una excelente herramienta para el diseño, que además es inteligente para el diseño de historias, cuentos, material audiovisual, ¿no? Esto es muy bonito porque si el maestro o la maestra, nuevamente me voy refiriendo, esta costumbre de viejito de referirme al género, la maestra se le ocurre, digamos, una actividad donde tiene que hacer una explicación para niños, puede hacerla a través de dibujos animados escribiendo ella el guión, ¿sí? Nada más, y entonces ya solita la inteligencia artificial crea la historietita o la caricatura, y eso es fabuloso, porque entonces nos acercamos un tanto a este lenguaje que para bien o para mal está acostumbrado el niño al tener la televisión o las... Vivimos en la era del espectáculo. Exacto. Y bueno, yo como amante del storytelling, lo primero que recomendaría yo a un profesor y más de kinder es crear un mundo narrativo.
¿Qué tal que como ahora sí que en el homenaje a nuestro querido varón ficción, te haces tu personaje, haces un avatar, haces una caricatura, invitas al niño a crear, a vivir esta ludificación de tu curso? Haz de tu curso un espacio mágico, un espacio creativo, haz videos con ello y entonces vuélvete en un mago sorprendente que tenga a sus alumnos no solo entretenidos, educados, donde la educación entra como una historia, como una experiencia lúdica, porque eso es importante. El mundo de hoy, el mundo profesional, ya no se ve como una obligación, se ve como un reto lúdico. Es una vieja intención, pero que se ha debatido durante mucho tiempo en la educación, sobre todo básica. Si esta forma de educar en el kinder, que es muy lúdica, debía de ser prolongada hacia otros niveles de educación, porque, y lo hay, ¿eh? De pronto estos concursos de robots que hay internacionales o nacionales, robots que cumplan ciertas actividades o funciones y que se hace mucho en la preparatoria, sobre todo, pues acaban atrayendo la atención de los alumnos de manera muy especial. Otra de las actividades así muy lúdicas que les encanta en cierta edad es el teatro, es Claro. las representaciones teatrales y no hemos comprendido que se puede aprender de muchas materias haciendo obras de teatro, ¿no? O representaciones Exacto, obras teatrales. de teatro jugando. El hallazgo científico se puede dar a través del juego y toda la educación es un mundo narrativo. No, si vivimos en una economía y en un mundo que todo el tiempo explota el espectáculo y llego a mi clase y me piden que me calle, me siente, entonces hay un descontrol en la mente del alumno, ¿no? Entonces, podría la nostalgia decirnos, no, pero las cosas eran más fáciles y mejores cuando las aulas eran, pues nadie nos preguntó y la verdad es que si seguimos haciendo estas disertaciones nostálgicas no vamos a lograr nada. Mejor veamos cómo privilegiar una forma creativa de dar clases que puede ser altamente estimulante para el profesor, porque el propio profesor ya no es un ente que llegó al pináculo de su conocimiento. Y eso tiene que ver con temas incluso hasta de Alzheimer y de salud. Una mente que sigue aprendiendo, que es otro colaborador en el aula, que no para de aprender, es una mente sana. Entonces, esta aplicación era en la que nos disgregamos, desvariamos por ahí, que podríamos hacer incluso dibujos animados, es Canvas Kid, bueno, Canvas Canvas Kid. Kid. Ajá. Bueno, Canvas, todo lo que es el ecosistema de Canvas me permite hacer videos, me permite hacer narraciones, me permite hacer agentes. Ya hablaremos de los agentes en otro momento. Un agente es una inteligencia perfectamente codificada para lo que yo quiero y que puede ser un asistente de mi alumno de manera directa y puede estar 24 horas pendiente de él. Esto hablamos a niveles mayores. Canvas Kid, Es otro tema. y nos cuesta también eso al mes. Pero hay una versión para educadores y se solicita y la empresa es bastante gentil y cuando le muestras una carta de tu institución te da una versión gratuita. Entonces ahí está, es una posibilidad muy importante y podría ser para todas las edades, no nada No, más no, para... es para todos, se usan hasta diseñadores. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene un amplio potencial. Es una herramienta muy potente que está conectada, es una herramienta de base, o sea, básicamente es una herramienta de diseño, pero está conectada a todo un ecosistema de inteligencias artificiales. Se puede producir voz, se puede producir animación, se puede producir avatares, se pueden hacer miles de cosas. Ese es, digamos, es la evolución del famoso PowerPoint, que hoy ha quedado más que sentenciado a muerte, Pero ¿cómo se pero usó, no? ¿Cómo se usó? claro, claro, es la base de todo esto. Ojalá ya sí se usaran con esa intensidad y esa versatilidad estas herramientas de la inteligencia artificial, porque de veras, si recordamos todo este proceso de desarrollo del PowerPoint, que fue una herramienta tan importante para la educación, los que estuvimos antes, durante y ahora después del PowerPoint, sabemos
el gran uso que se le dio y por parte de alumnos y maestros, ¿no? Llegó un momento en que todas las presentaciones de alumnos o de maestros se hacían, eh, creo que hasta de manera exagerada con el PowerPoint. Pero bueno, Entonces, esto va a venir a pasar con estos esto programas. pasa, Héctor, esto Ya ya pasa. pasa y es importante hacer la distinción que Canvas es eso. Lo que yo llamo un agente es otra cosa y ya hablaremos de ello de manera puntual en otro momento porque Ajá. hacer un agente es muy fácil. El tema de la profundización sobre cada nivel educativo, bueno, pues eso ya será solicitud de ustedes porque hay aplicaciones como Story Magic, Storybooks, donde puedo generar para los niños de primaria no solo historias, sino historias maravillosas, juegos educativos magníficos que sean tipo videojuegos. Pero eso podría ser a solicitud de lo que nos vayan pidiendo. En este momento solo vamos a dar un panorama general y de aquí pasamos ya a lo que sería la primaria. Y ahí es donde aparece la idea del primer agente. Khan Academy, esta plataforma educativa maravillosa de Salt Altman, me parece. Uh-huh. Por ahí hay una entrevista de él que si puedo recuperar se las pongo, donde habla de por qué inventa a la gente y entonces él tiene un agente que se llama el Canamigo. En México todavía hay algunas instituciones que han podido pedir el periodo de prueba, todavía no está libre para nosotros, pero es una inteligencia artificial configurada para hacer preguntas y para ir midiendo el avance del alumno sin que, auditando un poco si hace trampas, si la tarea que se le dejó la hizo toda con inteligencia artificial, si utilizó Si es más realmente, o menos creativo, ¿no? si es más También, si es exacto. más Entonces, original o menos original, que eso es importante. ese A es el veces en tema del ciertas, famoso canamigo. sí, Una cosa importantísima es la misma alfabetización en estas herramientas. Entonces, un niño de primaria, antes le hemos enseñado a preguntar, entonces ya en la primaria tendríamos que irle enseñando cómo generar un prompt. Y hacer un prompt, pues habla de destreza comunicativa, porque tengo que saber qué indicaciones dar, cómo preguntar para que la respuesta inteligente que me arroje una inteligencia generativa sea lo que yo espero. Vuelvo a recordar la frase que dijimos la vez pasada, es garbage in, garbage out, que es de frase de mis amigos sí, ingenieros. sí, sí. Si yo le meto una indicación basura, me va a entregar contenido basura. En la filosofía oriental siempre ha, ha tenido como principio que si quieres una buena respuesta a tus dudas, Ujú, tienes que hacer una buena pregunta, ¿no? exacto. Entonces eso es fundamental desde la historia más antigua de la civilización. Buenas preguntas, buenas respuestas. Exacto. Entonces, ¿qué usaría yo con los niños de la primaria? Agentes tipo Canamigo, muy acotados, herramientas que empezaría yo a usar con ellos, herramientas Canva, pero desde luego siempre muy acompañados, y esto vuelvo a insistir, acompañados de principio A fin. a fin, siempre con temas de arte. Y ahí, bueno, ahí saludo a mi prima Mónica, que es experta en arte terapia. La arte terapia es una forma magnífica de usar todo el cuerpo. La educación tiene varios instantes y hay muchas cosas que podemos idear desde aquí y otras que tangibilizamos con las manos. ¿Te recuerdas, Héctor, que mucho tiempo usamos nosotros todo lo que es Lego? ¿Por qué? Porque el Lego me permite aterrizar o lo que ellos llaman pensar con las manos, porque la creatividad se detona no solamente con la cabeza, también con todo el cuerpo. Sí, perfecto. Arte o artesanía para los que son muy exquisitos en esto de las diferencias Sí, hicimos, de sentido, ¿no? Es seguir siendo un poco artesano, nunca dejar de trabajar con el cuerpo, con las manos, con la voz, con los sentidos, porque el cuerpo son muchas cosas. A veces focalizamos mucho el desarrollo de la vista, después del oído, del sonido, probablemente del gusto por aquellos que ¿te cocinan, acuerdas que pero nos olvidamos del tacto, ¿no? El exacto, tacto a veces es muy torpe, no lo desarrollamos
demasiado y bueno, estaría en general. Otro que es también muy importante es el sentido del tiempo. ¿Cómo El no? sentido del tiempo, hay muchos maestros se olvidan de usarlo o nos olvidamos de usarlo y el tiempo es tan importante cuando uno está divertido, entretenido, emocionado. El tiempo es corto. Cuando uno Así está es, aburrido, así es. está cansado, el tiempo es largo, 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 largo. Te contaba y tú lo viste que les pedí a mis alumnos, desde luego de profesional, ya de semestres avanzados, que hicieran el Museo del Futuro. Mi mejor trabajo combina la inteligencia artificial y las manos. Una niña que hizo un museo en miniatura con sus manos, cortó, pegó, es una preciosidad, pero además la edición, todo lo hizo o lo optimizó con inteligencia artificial. Eso es lo que llamamos una persona o un pensamiento polímata, una persona que puede usar todas las herramientas, tanto el interfaz que es el cuerpo, las manos, la sensibilidad y la inteligencia generativa. Entonces, bueno, ya quedamos. Para primaria hay que usar Canva. Bueno, sugerimos el uso de Canva, de principios de Canva, para que hagan historias, para que creen secuencias, ¿no? Para que puedan incluso resolver algunos problemas matemáticos, pero siempre asistidos por el profesor. Podemos empezar a crear ya algunas lecciones en video, haciendo un poco esto de la idea del aula invertida, en donde el niño llega a la clase a trabajar, a resolver problemas asistido por el profesor, pero la teoría la puede volver a ver y ver en el canal de YouTube que cree el maestro con explicaciones simples para que incluso el padre de familia también comprenda lo que se está viendo en clase. Claro, hoy existen los medios, hace tiempo no, hoy disponemos del YouTube, Uh -huh. que es una forma de guardar videos, producir videos, en fin, y otras tantas, ¿no? Otras tantas. Entonces estamos en que tenemos un profesor que es artista, es un profesor DJ, es un profesor diseñador, es un profesor influencer. Y esa debe ser su misión y debe divertirse mucho en el proceso. Vamos, las herramientas de uso para secundaria, ¿no? Yo al principio en primaria, pues les enseñaría justamente cuestiones que son muy importantes de deducción, de análisis, del pensamiento crítico, entender qué es una falacia, qué es un sesgo, para ir empezando a adentrarnos en lo que es el corazón de la educación hoy en día, aparte de la inteligencia emocional, que sería el pensamiento crítico. El pensamiento crítico para saber, por ejemplo, cuando me están engañando, ¿no? Que sucede todo el tiempo, es decir, estamos abiertos a una red de historias tan grande que a veces no podemos discernir qué es verdad y qué es mentira. Entonces, ir aprendiendo a Hoy entender. es más difícil que nunca Hoy es más con la difícil que nunca. información. Sí. Así es. Bueno, y es que no nos olvidemos, hoy no hemos hablado mucho de esto porque lo haremos posteriormente. En la inteligencia emocional, que hay todo, vamos, todo hay que irlo integrando, todas estas diferentes herramientas, todas estas diferentes teorías, filosofías, integrando para un mismo objetivo, que Claro. sería provocar el aprendizaje de quién, del que es el principal sujeto, que es nuestro alumno, que es el estudiante, ¿no? Ya te he contado, doctor, que estoy verdaderamente fascinada escribiendo un libro que se llama El Gabinete del Asombro. Sí. Y la búsqueda es eso, recobremos esa idea de estos gabinetes que iban guardando cosas para generar el gabinete del personaje que soy. ¿Quién soy? ¿Qué herramientas uso? ¿Qué metodologías uso? ¿Cómo me comunico? Voy haciendo como este kit de identidad, de mi identidad maestra, de mi identidad como profesor. Cuando lo tengo claro, puedo ser mucho más hábil para comunicarlo. Y en ese sentido, está, como decimos, insistimos mucho, hoy estamos en un nivel ahorita introductorio y estamos hablando ahorita de la integración de un kit básico de inteligencia generativa. Entonces, primero, necesito una herramienta potente que sea las genéricas, ya sea ChatGPT, Gemini, iCloud,
o Copilot, que se llaman, digamos, son las más robustas del mercado. Hay otras más Canvas, te específicas. olvidó por ahí. Bueno, Canvas, pero Canvas es una aplicación que está conectada con La inteligencia inteligencia, sí. artificial. Después hablamos de herramientas en educación y ya podemos hablar de asistentes más específicos, como por ejemplo Perplexity, que es un motor de búsqueda que es específicamente para la investigación académica. En eso, el niño joven que lo use y el propio profesor verá transparentarse las fuentes. Todos lo hacen y uno tendría que preguntarle a su inteligencia artificial cuáles son las fuentes que ha estado usando. Algunas las transparentan de inmediato, otras hay que pedírselas, pero Perplexity en eso es mucho más celosa y es mucho más, digamos, robusta en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, aplicaciones como Geniali. Las viejas aplicaciones que conocíamos como Geniali, como Canvas mismo, como Kahoot, son aplicaciones que hoy se han conectado a la inteligencia artificial y entonces nos ayudan a generar planeaciones y Que actividades. también fueron muy útiles en su Sí, momento, como pues también aplicaciones al servicio del diseño didáctico que hacíamos, ¿no? claro, pero ahora como están tan robustas y tan, digamos, bien conectadas a diferentes inteligencias artificiales, han escalado y entonces, por ejemplo, con Geniali, mis alumnos y yo y muchos profesores hacemos ya cuartos de escape, lecciones muy interactivas, ¿no? Que pueden ser hasta cierto punto, pues lúdicas, bueno, no hasta cierto punto, son lúdicas y presentan una forma mucho más enganchadora. En inglés se dice engagement, ¿no? Que hacen que el alumno se Comprometida. sienta, esa es la palabra, exacto, gracias. Y bueno, herramientas de apoyo para la redacción, como podrían ser Grammarly en inglés y en español, simplemente con que usar el Word y que los alumnos vayan checando sus faltas de ortografía y sus problemas de redacción. ¿Para qué? Para que se hagan conscientes. Pero esto ya no es como antes, es decir, ya no hay que hacer 305 planas de la palabra que te equivocaste y del acento y de esto porque hay que Como Bart conocer, Simpson, ¿no? exacto, porque hay que reconocer los errores y aprender de ellos, es importante para la mente, pero este tipo de cosas ya se ven superadas porque las herramientas mismas te las Oye, están y hablando de corrigiendo. Bart Simpson, es oportuno decir, ¿cuántos años llevamos presentando este agotamiento de la educación secundaria en dibujos animados? Ahora que lo vimos en adolescencia, insisto, ese capítulo 2 de la miniserie nos muestra una institución con una secundaria que nos hace temblar, ¿no? De cómo están ocurriendo ahí las cosas. Y bueno, recuerdo también muchas historias de hollywoodescas de las preparatorias, las high school, y las mismas nuestras, ¿no? Cómo parecen ambientes sombríos, ambientes como donde se vive un gran autoritarismo, ¿no? Las maestras y los maestros Conchatoro, ¿cómo era aquellas? Tronchator, Tronchatoro, ¿no? sí. En fin, pues eso es lo que ha estado desde hace tiempo y no hemos podido cambiarlo demasiado. Entonces, pues bueno, está o siempre es importante ponerlo aquí en tela de juicio, en el hoyo de la educación En el y hoyo de la frente a educación. estos problemas, pues bueno, hablar de cuáles son algunas De algunas alternativas. alternativas, exacto. Y una cosa que ahora sí que vuelvo a hacer un paréntesis, si yo tuviera que pensar en algo que quisiera evitar en este momento de la historia que vivimos es la división. Lo que más hay ahorita es división, es decir, ustedes contra nosotros, nosotros contra ellos. Empecemos a pensar de manera más colectiva. Tenemos argumentos a veces encontrados, discutámoslos, platiquémoslos, pero de repente el encono, la mala voluntad a veces sale por ahí y bueno, yo creo que hay que educar
en compasión, pero Se también ya llama hablaremos inteligencia sobre emocional, nuevamente. No, no es solo cómo detectamos lo que ocurre con nuestros alumnos, sino detectamos o tenemos que detectar lo que ocurre con nosotros. Obviamente dentro del ámbito de la educación no hablamos de arreglar nuestros problemas emocionales eh, eh, en general, sino aquellos que tienen que ver con nuevamente este objetivo central, que es el aprendizaje de este sujeto central de la educación, que es el alumno. Entonces, son composiciones así muy simples, ¿no? No queremos complicarnos todo esto demasiado, pero va en ambos sentidos, ¿no? El uso de todo este diseño didáctico, de todo este trabajo pedagógico y por otro lado, este trabajo que necesitamos hacer emocional para educar en compasión, como dices, ¿no? Exacto. Pasemos ahora un poco a aquellas herramientas para la secundaria. No, ya abordamos, no, ya no hemos llegado a la secundaria, ya No. estamos en la primaria. En la secundaria, nuevamente, es importante el uso de asistentes avanzados, GPT, Claude, todos estos que hemos nombrado, y es posible que sea muy interesante, tanto para los alumnos como para los maestros, utilizar una aplicación como Gamma IA, que es es un PowerPoint, tal cual, pero es un PowerPoint que se genera en segundos, genera sus propias imágenes y genera el texto también. Se le puede pedir que genere todo el texto y se le puede pedir que simplemente adapte unas diapositivas. Es mucho menos ambicioso que Canvas, pero es muy veloz. Aquí, ¿cuál sería? Y ese sería otro tema de discusión de manera específica. Si estoy enseñando escritura, ¿en qué medida puedo dejarles que sea la inteligencia artificial la que escriba y en qué medida no? En ese sentido, es importante pensar que la inteligencia artificial puede servir como una especie de detonante creativo, me puede ayudar como con el borrador, pero la parte final debe ser revisada por el alumno, que es muy importante en procesos como estos, más que el resultado es el proceso. Los alumnos deben de acostumbrarse, lo mismo que los profesores, a ir transparentando su proceso. ¿Qué usé? ¿Por qué lo usé? ¿Me sirvió? ¿No me sirvió? ¿Me gustó? ¿No me gustó? Que eso es muy importante, porque acuérdense que aquí estamos también educando individuos, y estos individuos quieren verse reflejados en aquello que hacen. Eso es muy importante. Si ustedes ponderan cosas genéricas, pues ellos harán cosas genéricas, pero si ponderan en qué medida su propia forma de ser, su propio carácter, su propia personalidad se transmite a través del uso de esto, estaremos logrando un proceso más allá. Entonces, vamos ya dijimos, en secundaria, un asistente avanzado, ya dijimos GPT-4, Claude, Copilot, todos estos. Después, Gamma, Flicky es una que hace lo mismo, pero en video, es decir, genera videos muy velozmente, hechos con inteligencia generativa y puede ser una herramienta de exploración para modelar pequeñas campañas, pequeños videos asistidos por el proceso, por el profesor. El Canvas Pro, que ya lo dijimos, y podemos hablar de dos variantes interesantes. A mí me han gustado mucho, esto ya en educación preparatoria y en profesional, que son el de DID, que son agentes físicos, es decir, generar personajes de ficción. Puedo poner la fotografía de un personaje del pasado, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, y hacerla hablar. Le doy un guión y tengo un personaje con el que se puede hablar y discutir. Hay dos modalidades. Estas aplicaciones tienen cierto uso gratuito, pero Pudiera después ser con un familiar. puede ser con un familiar, pues Interesante, a ver, habla con tu tu abuelo. abuelita. Exacto. Y entonces, obviamente, si lo haces video, generas nada más la voz y el movimiento, pero también puede ser un agente, eso cuesta más dinero y entonces está conectada a la inteligencia artificial y puede generar respuestas únicas, creativas. Haz que tu abuelita te cuente cómo se vivía en el siglo pasado, ¿no? Exacto. Entonces ahí ya hay un aprendizaje porque tiene que averiguar, ¿no? Cómo se hacía
Por ejemplo, una búsqueda bibliográfica, uno tenía que ir y sacar fichas, no sé, cualquier cosa, pero ahí está, podemos usarla hasta para eso. Claro. Luego está Suno. ¿Qué hace Suno? Suno es una aplicación que genera canciones. Entonces, no sé, a lo mejor hay un contenido difícil, a lo mejor como profesor les hago una canción sobre algo que quiero que entiendan, un proceso que quiero que entiendan, o el mismo alumno puede generar una canción de su aprendizaje. Este Suno es muy divertido porque además te permite tener como karaoke y te da el video y entonces lo vas cantando. Mi tío el Mulo le hice su canción Sí, y fue muy feliz con su podemos canción. utilizar lo que son los corridos. Un corrido finalmente narra algún evento, ya sea ficticio o real, pero aquí podríamos en términos de aprendizaje, a ver, haznos un corrido o un rock sobre, qué sé yo, la invasión de Israel o el ataque de Israel a Gaza, ¿no? Empezando en una clase de asuntos internacionales, ¿no? O ¿Te de acuerdas geopolítica. admirada Irma Cárdenas, que tiene su libro de contar la historia de México a través de los corridos? Hizo puros cuentos. Bueno, aquí eso Entonces, es, sí, sí. fíjate cómo incluso se podría leer un libro como el de Irma y modificar los corridos a través del uso de Bueno, esta quiero aplicación. decirles que vamos a ir cerrando porque ya se nos va acabando el tiempo y no quisiera que quede disperso lo que hemos platicado hoy. Sobre todo, ok, todas estas aplicaciones pueden hacerse en distintas edades, en distintos momentos, pero eh, se pueden extender, no son exclusivas de un No tiempo. pueden ser para diferentes disciplinas, es decir, yo no cubro mucho de todo lo que se puede hacer en programación o en matemáticas porque no es mi área. Tú y Claro. yo somos profesores de humanidades, pero lo que queremos, como decimos, es que se pierda ese miedo que hay sobre el uso. Hay una forma lúdica, inteligente y virtuosa de esta triada, de hacer que interactuamos profesor, alumnos e inteligencia artificial. ¿Para qué? Para potenciar lo que ya somos como especie. Y tomando estos comentarios de Gaby Mondragón, que incluir a los padres, bueno, lo primero que tendrían que hacer los papás es empezar a usar la inteligencia artificial, empezar a hacerla en sus usos cotidianos. Digo, hay tantas cosas en las que se puede utilizar. Yo recuerdo cuando pues íbamos a tener los primeros bebés. Bueno, era un consultadero ahí de los libros y que los distintas preguntas que uno como padre y madre tiene respecto del embarazo, del nacimiento y los miedos. Bueno, hoy todo eso es muy fácil de consultar, es muy fácil de preguntar, es muy fácil de decir qué hago no frente a esto, la famosa escuela de padres que no existe. Entonces, no olvidar, los papás para estar cerca de los hijos hoy, de estos hijos de hoy, tienen que aprender a Aprender. usarlo. Hay que aprender, es decir, que esta nueva fobia o este nuevo miedo que se llama tecnofobia, no se alimente por el miedo, que nuestras herramientas nos sirvan para procurar la conversación, para ver cómo las reglamentamos, para ver cómo las usamos y cómo las limitamos, pero no podemos cerrarnos a ello. Quien hoy te dice no uses inteligencia artificial es equivalente al que te dijera en el pasado, oye, no uses calculadora, tráete el abaco, porque el abaco te ayuda a pensar mejor. Pensemos que esta historia es antigua como el demonio, desde que Platón condenaba a la palabra escrita. Cada nueva tecnología genera en nosotros miedo, pero la forma de afrontar todo miedo es comprenderla, aprenderla y entonces sí ver cosas como, bueno, como lo que ha pasado con la discusión de estas imágenes como que tenemos aquí arriba, que gastan mucha agua. Sí, sí gastan mucha agua, pero gasta más agua comer una hamburguesa. De pronto, este sensacionalismo poco Estos informado, mitos sí, que claro, son muy atractivos. ¿Y a quién alimentan? Alimentan a los sensacionalistas, a las revistas que buscan el clic fácil. ¿Qué pasa con esto? Probablemente una imagen como esta nos está invitando a hablar qué caramba son los derechos de autor, hay qué un tan válidos, complot atrás de todo. qué
que hay que discutir los derechos de autor, hay que saber cómo se plantean en un nuevo mundo, hay que hablar sobre el agua, pero hay que hacerlo con profundidad y no como un happening de manifestación de 5 minutos y se acabó. Por moda, como decía, Por ¿no? moda. Por moda. Sí, correcto. Además, no lo vamos a detener, que quede claro. El No. desarrollo de la inteligencia artificial y sus usos dentro de la educación, no lo vamos a detener. Lo más importante es actualizarnos, ponernos al día, utilizarla de la mejor manera. Todos queremos ser, todos los que estamos en la actividad docente, todos queremos mejorar, todos queremos hacerlo de la manera más productiva y eficiente. Queremos generar conocimiento, aprendizaje. Entonces, pues utilicemos todas las herramientas que están a nuestro alcance, métodos y herramientas. Pues bueno, Yo solo los queremos invitar pues a seguirnos, a participar, a seguirnos mandando sus comentarios. a vernos en el canal de YouTube, que ahí se alojará esta conversación. Sabemos porque muchos de nuestros amigos No se levantan no se temprano. levantan temprano y ya nos han dicho que pues que perdón, pero en vivo no. Pero nosotros queremos que alojar esto en nuestro canal de YouTube, que se llama en el hoyo de la educación, y ahí podrán consultar esta y muchas otras cosas más. Como estamos empezando y no queremos realmente vernos acartonados y todas estas cosas, no pongo láminas, pero hay láminas que pueden servir de apoyo, las voy a dejar en comentarios como un descargable, lo mismo en el canal de YouTube de la manera de subir una especie de resumen, igual estamos dejando resúmenes de nuestras charlas. Y yo quiero terminar con esta frase de esta tríada virtuosa: no es todo, desde luego que no es todo, pero es el principio, la chispa que puede encender un ecosistema educativo ético, humano y creativo. No le saquemos la vuelta, aprendamos juntos. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana. Encantados de estar con ustedes. Desde Ixtapa. Con amor.